بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros, los sahaba, radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. Amma ba'd, a lo que sigue. Alhamdulillah, ya Juan, hayakum Allah, barakallahu fikum. Empezamos hoy una clase con el Sheikh Bandar al-Khaybari, hafidhahullah ta'ala, que el Sheikh y los hermanos de publicaciones Muwahhidin tuvieron el acuerdo de que el Sheikh iba a dar esta clase 2 veces a la semana, y el Sheikh va a explicar el escrito de al-Imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi rahimahullah ta'ala, el libro o el escrito que escribió una poema sobre la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam, y se llama al-Urjuza al-Mi'iyya fi dhikri hal Ashraf al-Bariyya. Y es como la poema de 100 líneas sobre lo que se menciona de la vida de el más noble de la creación. Es una poema y es algo que los ulama y los sabios de los salaf, los predecesores piadosos, cuando escribían libros, especialmente en aqida, pero en cualquier tema, escribían así poemas para que los alumnos y los estudiantes del conocimiento podían memorizarlo, o podían memorizar la poema fácilmente. Entonces, esta es una poema muy famosa de Ibn Abi al-Izz al-Hanafi rahimahullah ta'ala, y el Sheikh Bandar al-Khaybari hafidhahullah ta'ala lo va a explicar, y nos va a dar 2 clases a la semana, que será el lunes y jueves bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Entonces la primera clase, y empieza el Sheikh después de alabar a Allah subhanahu wa ta'ala y mandar paz y bendiciones sobre el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, sobre su familia y los compañeros, radiyallahu ta'ala anhum jami'an. El Sheikh saluda y dice, suplica y dice: hayakumullah, hermanos, y este canal o este canal bendecido de publicaciones el Muwahhidin, que organiza estas pláticas con la gente de conocimiento, dice el Sheikh, y todos los que ayudan, que Allah bendiga a este canal y los hermanos de Muwahhidin y todos quienes ayudan a organizar estas pláticas, que es un esfuerzo que llama a la gente a la verdad, del Corán y la Sunna, con la guía y las palabras y discursos de la gente de conocimiento. Que Allah subhanahu wa ta'ala los bendiga, dice el Sheikh, y los recompense por todo el bien, y que los mantenga firmes sobre el haq, la verdad. Amén. El Sheikh sigue, dice: en este gran mes bendecido, el mes de Ramadán, el cual trae muchas bendiciones y trae la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala y su perdón,
les presentamos este poema de 100 versos sobre la vida del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, el mejor y más noble de toda la creación sallallahu alaihi wasallam, para estudiar la vida de aquel quien Allah subhanahu wa ta'ala mandó como una misericordia. En este mes de misericordia estudiamos la vida de quien de aquel que Allah subhanahu wa ta'ala lo envió como una misericordia para toda la creación y como una guía y un ejemplo para seguir. Y el mejor de toda la creación, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quien su camino guía a la gente de la oscuridad a la luz, de lo falso a la verdad. Su camino guía a la gente de ignorancia a conocimiento, de lo malo a lo bueno. Nos da, dice el Sheikh aquí, Hafidhullah Ta'ala, nos da mucho gusto mencionar que escogimos este poema al-Urjuza al-Mi'iyya, Urjuza al-Mi'iyya, del gran valor y gran beneficio de este escrito. El nombre al-Urjuza al-Mi'iyya, Urjuza es decir poema, un poema. Mi'iyya es decir 100 versos, 100 líneas o 100 versos. Así que lo que quiere decir aquí, una poema de 100 versos. Al-Urjuza al-Mi'iyya. El Sheikh aquí menciona y dice, el nombre completo es Al-Urjuza al-Mi'iyya fi dhikri hal Ashraf al-Bariyya. Es decir, es una poema de 100 versos sobre lo que se menciona de la vida del más noble de la creación. Y este escrito, como mencionamos, es del Imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, rahimahullah ta'ala. El Sheikh aquí menciona y dice, entonces obviamente se llama Mi'iyya por ser que es escrito en 100 versos. Es una poema corta sobre la vida del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, o es una poema pequeña. El Imam Ibn Abi al-Izz rahimahullah es uno de los sabios grandes y imams de la Sunna. Escribió varios libros aclarando la Sunna y aclarando el credo del Islam, el credo de la Sunna, como la explicación de Aqida al-Tahawiyya, que explica el credo de la Sunna. Uno de los libros, este libro, Aqida al-Tahawiyya, escrito por el Imam al-Tahawi, que también es un imam de la Sunna, la explicación de el Imam Ibn Abi al-Izz es uno de los libros que la gente de la Sunna estudia muy bien, usan su explicación para entender bien el escrito del gran Imam al-Tahawi, que es el libro que se llama Aqida al-Tahawiyya. Entonces, la gente de la Sunna estudia, igualmente la gente de conocimiento enseña de esta explicación, y enseñan ellos este libro y esta explicación seguido, la explicación de al Imam Ibn Abi al-Izz de Aqida al-Tahawiyya. En esta explicación, dice el Sheikh aquí, aclara el camino de los Salaf, aclara el menhaj de los Salaf, aclara la aqida de los Salaf, aqida salafiyya. Igual en esta poema, dice el Sheikh, el poema Mi'iyya es pequeña, pero igual
se pega al camino de los salaf. Y aunque es corta, es un gran beneficio, es grande en su valor y grande en beneficio. Y la escribió con la información de la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam importante para el alumno de conocimiento que aprende bien de las diferentes partes de la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam que eran importantes. Y lo hizo en un modo muy corto y fácil para que el alumno lo aprende y lo memorice. Aunque sabemos, dice el Sheikh, que la sira del profeta sallallahu alaihi wasallam es grande. Y hay muchos detalles en la sira del profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero el imam Ibn Abi al-Izz pudo escribir este poema pequeña para el alumno de conocimiento que quiere aprender más de la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y Allah subhanahu wa ta'ala le dio ese éxito que la umma de Muhammad sallallahu alaihi wasallam aceptó este tratado de un gran imam. Y sabemos que como los sabios han mencionado, cuando la umma de Muhammad aceptan esos tratados y esos escritos y libros, es una seña de que cuando la gente de la Sunna lo acepta y lo usa y lo estudia y lo enseña seguido, generación tras generación, es una seña que Allah subhanahu wa ta'ala lo ha aceptado. Entonces, dice el Sheikh, antes de explicar estos versos y leer el poema, quiero mencionar algo muy importante. Y eso es que ustedes deben darle muchísima importancia a leer la sira del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Estudiar la sira es muy importante, ya Juan. Dice el Sheikh, los sahaba enseñaban sus familias la sira del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, y la sira de Abu Bakr as-Siddiq, y la sira de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhum jami'an, y las historias de los combates y las historias de el profeta sallallahu alaihi wasallam con los sahaba era algo importante que los salaf o los sahaba y los salaf enseñaban a sus familias. Y es algo que dice el Sheikh aquí, por ser que es una gran importancia de enseñar la sira. La sira tiene un gran valor en el conocimiento del Islam y en los bases del Islam, por ser que de ahí vemos la práctica del Islam y vemos la sunna del profeta, el Corán y la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam en vivo. Así que la importancia de la sira, dice el Sheikh, viene por saber esta práctica, este camino, la sunna del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Saber la sunna y el Corán en práctica. La sunna y el Corán que practicaba el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, igualmente los sahaba, porque también en la sira vemos, ya Juan barakallahu fikum, que cuando aprendemos la sira del profeta sallallahu alaihi wasallam, aprendemos también de las vidas de los sahaba, porque ellos estaban alrededor del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Entonces la práctica de la sharia se aprende de la sira del profeta sallallahu alaihi wasallam. Vemos de la sira de ellos, del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam y los sahaba, dice el Sheikh aquí, vemos de la sira de ellos cómo fue hecho el salah, cómo fue hecho el siyam, el ayuno, el jihad, y el carácter bueno y el comportamiento noble, y cómo en la sira se aprende también cómo actuar con la familia, con los vecinos,
con la esposa, con los hijos, con los amigos, con los compañeros. Y todo esto aprendemos de la sira del profeta sallallahu alaihi wasallam y sus sahaba. Y eso es muy importante, que aprendemos la sira del profeta sallallahu alaihi wasallam y sus sahaba. Entonces dice el Sheikh, la sira nos da una imagen de la práctica de ellos. Por ejemplo, los versos del Corán dice el Sheikh del Corán, o aquello que se menciona en el Corán y en la Sunna de jihad, por ejemplo, dice el Sheikh, lo vemos en práctica en la sira del profeta sallallahu alaihi wasallam, como lo hicieron el profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba, y sabemos cómo es igualmente en la da'wah, que la da'wah también es muy importante. Vemos cómo hicieron la da'wah el profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba. Allah subhanahu wa ta'ala ordenó al mensajero de Allah con da'wah. La sira nos enseña cómo lo hizo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, cómo hizo el da'wah y cómo hicieron da'wah los sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Cómo era él con los musulmanes en da'wah, cómo era él con los no musulmanes en da'wah, cómo era con la mujer en da'wah, cómo era con los pequeños o los grandes de edad, los ancianos, cómo era con la gente en da'wah, cómo era su comportamiento. Entonces, en la sira se ve los juicios del din, los mandatos, aquello que es lícito o ilícito, aquello que cómo se aplica los juicios. Vemos cómo se aplican los juicios con la práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba. Vemos eso, los juicios en vivo. Otra cosa, dice el Sheikh Hafidhahullah Ta'ala, la sira cuando la aprendemos o cuando la aprendes, dice el Sheikh, te aumenta en fe, te aumenta en la fe, te aumenta en imán. Cuando ves cómo aplicó el din, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, esto sube y aumenta tu imán. Por ejemplo, dice el Sheikh Hafidhahullah Ta'ala, por ejemplo, dice en jihad, en la sira del profeta sallallahu alaihi wasallam, se sabe que el jihad, la primera forma de jihad, fue el jihad del discurso, el jihad de da'wah, el jihad de refutar, el jihad de aclarar, el jihad de discurso, de llamar a la gente a la verdad y aclarar aquello que es aclarar los asuntos entre la verdad y la falsedad. Refutar, dice el Sheikh aquí, el discurso entre los politeístas y refutarlos y aclarar los asuntos y llamarlos a la verdad. Y llamarlos a la verdad. Cuando la persona lee cómo fue el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam de paciente y lo que tuvo que aguantar el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam en hacer da'wah, lo que hizo por el Islam, cuando la persona lee en la sira lo que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam y los sahaba hicieron por el Islam, y los musulmanes, o sea, dice el Sheikh aquí, cuando uno ve eso, los musulmanes aumentan en fe. El creyente, cuando lee eso, aumenta en fe. Cuando leemos las historias de los inicios o la sira del profeta sallallahu alaihi wasallam y las narraciones en el inicio del Islam, y vemos la lucha, el jihad, la lucha del profeta sallallahu alaihi wasallam en llamar a la gente a la verdad y refutar la falsedad
y ser paciente con lo que decían del profeta sallallahu alaihi wasallam o lo que le hacían a él sallallahu alaihi wasallam, pues la persona ve con todo eso que aguantó y todo eso que hacía y todo lo que hacía por el Islam y los musulmanes, pues eso aumenta la persona en fe. Entonces, ¿cómo es para nosotros? Dice el Sheikh Hafidhullah. El Sheikh Bander menciona, dice, entonces, ¿cómo es para nosotros en todos estos asuntos de nosotros? Tenemos que seguir este camino, el camino del profeta sallallahu alaihi wasallam. Si él que tenía la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala directa, y que él es el mensajero de Allah, y él sufrió mucho en el camino de Allah y llamar al din de Allah subhanahu wa ta'ala, y luchó mucho y hizo mucho esfuerzo para establecer el din de Allah subhanahu wa ta'ala, pues entonces como nosotros tenemos que seguir este camino y este ejemplo del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam y no salir de ese camino, no salir de ese ejemplo, no salir y tratar de inventar o innovar caminos nuevos o modos nuevos para establecer el din de Allah subhanahu wa ta'ala o llamar la gente al din de Allah subhanahu wa ta'ala. No, subhanallah. Sigue el Sheikh Hafidhullah ta'ala, dice, así que la sira es algo que es muy importante para aquel que busca hacer da'wah y enseñar a la gente, especialmente. El Sheikh dice aquí, la sira es muy importante en da'wah. Es muy importante en da'wah. Para saber cómo hacer la da'wah primeramente. Cómo hacer la da'wah correctamente, y no solo para da'wah, pero para cada asunto de la vida en el din. O sea, cada asunto de la vida y en el din beneficiamos muchísimo en aprender la sira del profeta sallallahu alaihi wasallam. Para guiar correctamente, quien quiere guiar a la gente o llamar a la gente al din de Allah y la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, pues debe usar la sira del profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba, en enseñar la sira y en enseñar los beneficios de la sira, la práctica del Corán y la sunna en la sira del profeta sallallahu alaihi wasallam. Si eres, dice el Sheikh aquí, si eres profesor o maestro en un colegio, instituto o universidad y quieres guiar los alumnos a la verdad, quieres aconsejarlos, quieres guiarlos, quieres darles algo bueno, dice el Sheikh, pues o menciona aquí, quieres guiar los alumnos a la verdad y a la sunna o al din de Allah subhanahu wa ta'ala, pues debes usar la sira del profeta sallallahu alaihi wasallam. De los beneficios de la sira, tratar de aplicarlo en tus lecciones, en las lecciones que haces con los alumnos. O dice el Sheikh también, el ejemplo también, el padre con sus hijos. Que el padre cuando enseña a sus hijos, o el esposo cuando enseña a su esposa, o quien sea, dice el Sheikh Hafidhullah, cuando quieres beneficiar a alguien, especialmente esa gente cercana a ti, amada, querida a ti, pues debes usar la sira del profeta sallallahu alaihi wasallam para enseñarlos. Quien quiere el éxito en su obra, quien quiere el éxito en su obra, en da'wah, la obra en da'wah, o en enseñar la gente, o enseñar y educar su familia, dice el Sheikh, o aconsejar a alguien, pues debe de usar la sira del profeta sallallahu alaihi wasallam para hacerlo. Sallallahu alaihi wasallam. El Sheikh sigue, dice también de la sira
se tiene que saber los niveles de la dawa o sus categorías. Sira, ya Juan Barakallahu Fikum, lo mencioné en el inicio, pero lo mencionamos otra vez. Sira es la biografía del profeta sallallahu alaihi wasallam, la vida, la historia de la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces usar la sira es muy importante, lo que está diciendo aquí el Sheikh. Y aquí empieza, sigue y dice que también de la sira se tiene que saber los diferentes niveles de da'wah. Los diferentes niveles de da'wah en la sira del profeta sallallahu alaihi wasallam. Los fases diferentes, que empezó en da'wah en esta manera y después aumentó en da'wah en esa otra manera, y así como aumentaba el profeta sallallahu alaihi wasallam en revelación y en cómo educaba su umma. Entonces dice el Sheikh aquí, y dice da'wah con el musulmán, con el kafir, cómo y cuándo. Dice, todo esto es importante. Da'wah con el musulmán, da'wah con el kafir, o no con el kafir, pero da'wah al kafir, o sea, darle da'wah a un kafir o darle da'wah a un musulmán, cómo se hace, cuándo se hace, cuándo se les enseña los mandatos y cuáles, cuándo les enseña las cosas ilícitas y cuáles, cuándo, dice el Sheikh, cuáles son cuáles son las cosas más importantes en el din para enseñar primero, empezar con lo más importante y después lo que sigue. Dice el Sheikh aquí, lo más importante de cómo enseñar lo más importante de la da'wah, y lo que no es importante en la da'wah, o lo que no es de la da'wah originalmente, lo que no es de la da'wah, porque hay gente que incluye cosas en la da'wah que no es de da'wah. Por ejemplo, lo político no es de da'wah, lo político, eso no es de da'wah. Entonces se tiene que saber lo que es de da'wah, lo que es de da'wah y lo que no es de da'wah. Y dice el Sheikh aquí, y hablo específicamente de la da'wah en esta conexión a la sira, dice el Sheikh, porque vemos que todos los grupos desviados y sectas desviadas, como los Ikhwan al-Muslimin o los Tabligh o Jamaat al-Tabligh o los Sufis o los otros grupos desviados, estos grupos dicen que hacen da'wah por todo el mundo, dice el Sheikh, y que los Tabligh son los únicos, subhanallah, los únicos que salen a hacer da'wah según ellos, y los Ikhwan al-Muslimin, que son los únicos que hacen conferencias verdaderas y enseñan el conocimiento y dan clases y seminarios por todo el mundo según ellos. Dicen hacer da'wah, dice el Sheikh, pero no siguen el camino de da'wah, no siguen la sira del profeta sallallahu alaihi wasallam en da'wah. Tienen innovaciones en la da'wah, inventan cosas en la da'wah, sea de cosas de sufis como los tabligh, los Jamaat al-Tabligh, o de cosas de lo político, así como los Ikhwan al-Muslimin, dice el Sheikh. Y ellos anuncian que necesitan un modo nuevo de hacer da'wah para que llegue a la gente. De que el modo del profeta sallallahu alaihi wasallam, los sahaba, es un modo antiguo y no es práctico para hoy en día. Y no es para hoy, a'udhu billah. Ese modo es muy diferente o muy antiguo, dicen ellos. Todo esto, dice el Sheikh, es batil. Es batil. Todo esto es batil. Batil quiere decir inválido, que no vale nada, que no es verdad.
La sira está llena de ejemplos en cómo dar da'wah correctamente. Pero ustedes, dice el Sheikh, ustedes de esos grupos y sectas desviados abandonan la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam, abandonaron la sira del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, abandonaron la sunnah en da'wah, la da'wah del profeta sallallahu alaihi wasallam, y abandonaron la sunnah en todo generalmente, y por eso están desviados, por ser que aceptan la innovación y no se aferran a la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam. Sus modos de innovar los han desviado del camino recto, el camino del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. El mensajero de Allah no dejó ningún aspecto de la da'wah, dijo el Sheikh Hafidhullah. El mensajero de Allah no dejó ningún aspecto de la da'wah. Llamó a todos, hasta los gobernantes. Escribió cartas a los gobernantes llamándoles al din de Allah subhanahu wa ta'ala. Llamó al grande, al anciano, al pequeño, al hombre, a la mujer, al esclavo, al libre, al ser humano y el jinn. Allahu Akbar. Y al jinn, hasta el jinn le hizo da'wah y enseñó el din de Islam a los jinn, a los genios. Pero esta gente desviada no quiere seguir el camino de conocimiento. No quieren seguir el camino de conocimiento y paciencia. Porque da'wah pues se necesita tiempo para ver los resultados. El resultado dura tiempo. El profeta sallallahu alaihi wasallam duró 13 años en Mecca predicando Tawhid, el monoteísmo. Entonces la gente quiere el resultado ya, en este momento. Quieren un camino corto, dice el Sheikh, un camino fácil. No quieren el camino de buscar el conocimiento por años y después de eso sentarse viendo el ejemplo de los sabios grandes y después de eso ayudar en da'wah, enseñando a la gente el din de Allah subhanahu wa ta'ala. No quieren ser pacientes así como enseñó el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Quieren y prefieren inventar y innovar para salir ellos adelante en frente de todos y sus nombres adelantes y no el din. Predican más los nombres de ellos, las caras de ellos, los nombres y títulos que tienen y no el din de Allah subhanahu wa ta'ala. Los ves que se toman fotos y se publican fotos de ellos mismos con sus nombres y títulos, nombre del grupo o organización, y eso es lo que sale adelante para ellos, no el din de Allah subhanahu wa ta'ala ni la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Entonces dice el Sheikh aquí, entonces vemos que estos grupos no usan la sira, estas sectas o partidos no usan la sira del profeta sallallahu alaihi wasallam para aprender cómo hacer da'wah ni cómo dar la da'wah. O sea, ellos mismos no usan la sira para ellos mismos aprender, ni usan la sira para enseñar en la da'wah. Solo usan sus deseos para establecerse ellos mismos o sus partidos o grupos o organizaciones. Eso es lo que ellos hacen. La sira, entonces dice el Sheikh aquí, Hafidhullah Ta'ala, la sira es muy importante y es algo, igualmente es algo dulce, es algo bonito, es algo que llena el corazón de felicidad y de amor para el mensajero de Allah
sallallahu alayhi wa sallam, y sus sahaba, subhanallah, es algo bonito, y mucha gente le gusta leer, la gente, o sea, la gente de Sunnah, la gente que tiene amor para el Corán y la Sunnah, y la gente de Imán, le gusta mucho leer la historia, las historias o biografías del profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba, y de los salafus salih, y de los salafus salih, los imams de la Sunnah. Pues no, dice el Sheikh aquí, no hay mejor biografía o historia o sira como la del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, el mejor de la creación, subhanallah. El Sheikh dice, alhamdulillah, ahora con eso vamos al texto del libro, el escrito del Sheikh y el Imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Ibn Abi al-Izz empieza con la primera, o con la primera línea o primer verso, y dice alhamdulillah al-qadim, alhamdulillah al-qadiri al-bari, thumma salatuhu ala al-mukhtari. Ahora, Juan, les voy a explicar. Claro, en árabe está escrito estilo de poema, entonces se oye, o sea, el estilo y el lenguaje y pues lo que usa para expresarse el imam en este poema, pues o sea, no solo se entiende en árabe, pero tiene un modo, un estilo o sea, de poema que en traducirlo o sea, es un poco diferente. Entonces necesito, para traducirlo, pues explicarlo un poco. Entonces, lo que dice aquí el primer verso del Imam Ibn Abi al-Izz, dice alhamdulillahi al-qadir al-bari, y en unas narraciones que va a mencionar aquí el Sheikh, dice alhamdulillahi al-qadim al-bari. Las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, el qadir, el que puede hacer todo, al-bari, el creador. Y aquí va a explicar el Sheikh el significado de bari, que tiene un poco diferencia de la otra palabra al-khaliq, creador. Pero bueno, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, el poderoso o el que puede hacer todo, y el creador. Thumma salatuhu ala al-mukhtar, y después el salat, es decir, las bendiciones o paz y bendiciones sea sobre el mukhtar. El mukhtar, el elegido, es decir, el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ese es el primer verso. El Sheikh empieza y dice empieza el imam aquí con dar alabanzas a Allah subhanahu wa ta'ala, alhamd. Las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala solo y único. Es decir, que el elogio, elogiar se hace para algo bello o algo grande o algo que amas, y eso, dice el Sheikh aquí, es la condición en el hamd, que lo amas. El hamd, cuando se da alabanzas a algo o a alguien, es porque lo amas, dice el Sheikh, y lo admiras, así que lo elogias.
lo elogias. Entonces, eso es alabar. Y pues aquí el elogio y alabanza es para Allah subhanahu wa ta'ala en verdad, dice el Sheikh, y es el dueño de esto. Por eso aquí se dice alhamd lillah, que es para Allah, que Él es el dueño del hamd, de las alabanzas. Elogiar es diferente a alabar, por ser que el elogiar no es necesario que ames aquello que elogias, pero alabar sí, dice el Sheikh. Alhamd sí es una condición que tú amas esa cosa o persona o que aquel que estás alabando. Entonces dice el Sheikh, sigue y dice Al-Qadir. El Qadir es el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala, el que posea el poder y capacidad de hacer todo. Que Allah subhanahu wa ta'ala puede hacer todo. Tiene el poder de hacer todo. Y Allah subhanahu wa ta'ala nada lo vence. Entonces, de su nombre es Al-Qadir. Al-Qadir. Y de su atributo es tener Al-Qudra, capacidad o poder. Entonces, también tener, dice el Sheikh, poder del Qadr, igual, del Qadr. Aquí significa también que Allah subhanahu wa ta'ala tiene el poder del Qadr, el decreto divino. O sea, como Allah subhanahu wa ta'ala, Él quiere manejarlo, o como Él quiere hacerlo. El Qadim, dice el Sheikh aquí, unas narraciones menciona el Qadim. Pero el Qadim no es un nombre de Allah subhanahu wa ta'ala. El Qadim significa el antiguo. El antiguo. En unas narraciones, dice el Sheikh, de este poema, mencionan aquí el Qadim en vez de Al-Qadir, pero esto no es un nombre de Allah subhanahu wa ta'ala, por ser que no es un nombre completo o perfecto, y todos los nombres de Allah subhanahu wa ta'ala son perfectos y completos. El nombre más completo y perfecto de este significado es Al-Awwal. Al-Awwal. Allah subhanahu wa ta'ala es Al-Awwal, el primero. Entonces se debe decir Allah es el primero, no el antiguo. Porque ese nombre antiguo tiene algo. Sabemos que de los principios o fundamentos de los nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, los nombres de Allah subhanahu wa ta'ala tienen que ser completos y perfectos. No puede ver en el significado de ese nombre algo negativo o algo que demuestra debilidad. Y el antiguo, pues sí demuestra eso. Entonces, no es un nombre de Allah subhanahu wa ta'ala que se usa. El nombre de Allah que está cerca a ese significado es Al-Awwal, el primero. El primero. Y en todos dice el Sheikh aquí, el Awwal, el primero, dice el Sheikh, este nombre sí es completo y perfecto para Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, no usamos esos nombres para Allah subhanahu wa ta'ala que no son perfectos y completos. Y aquí menciona el Sheikh otra vez, el Qadir, perdona, el Qadim puede tener un significado negativo o algo deficiente o algo que demuestra debilidad en ese significado. Y así cada nombre también. Cada nombre de Allah subhanahu wa ta'ala no puede demostrar algo así negativo o de debilidad o algo en esa manera. Tiene que ser completo y perfecto, como han mencionado los sabios. Entonces aquí, en las narraciones del poema, donde se menciona al Qadim, dice el Sheikh aquí, Hafidullah, yo veo que ese es un error en aquel que escribió el escrito para el imam, y no fue un error del imam mismo, porque sabemos que en ese tiempo no imprimaban los libros como lo hacemos hoy.
en ese tiempo había gente que les pagabas, les dabas un libro y tenían que copiar todo el libro y hacían muchas copias, o sea, escribiéndolo de mano. El Imam Ahmed era uno de esos, eso era su trabajo. Él escribía y copiaba los libros. Entonces, dice el Sheikh que yo pienso que el error fue por aquel que escribió el libro para el imam y no fue el error del imam, por ser que el imam él mismo explica este punto que estamos mencionando de Al-Qadim en la Aqida At-Tahawiyya. Y él menciona que Qadim no es un nombre de Allah subhanahu wa ta'ala. Y explica estos mismos principios que estamos mencionando. Así que sabemos la aqida del imam Ibn Abi al-Izz en este tema. Y por eso decimos que ese error en esas narraciones donde dice Al-Qadim, no debe decir Al-Qadim, debe decir Al-Qadir. Porque el escrito de Qadim o Qadir es muy cerca. Y la persona puede ser que lo cometió ese error y se quedó en esa forma. Sigue el Sheikh también aquí menciona Al-Bari, el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Bari. Este nombre de Allah subhanahu wa ta'ala lo menciona Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán varias veces, donde Allah subhanahu wa ta'ala dice Wallahu al-Khaliq al-Bari, Wallahu al-Khaliq al-Bari, que Allah es el Khaliq, el creador, el Bari, el creador. Entonces aquí dice el Sheikh, hay unos sabios que dicen que el Khaliq o el Bari, los dos nombres tienen el mismo significado. Pero sabemos que eso no es la verdad no es así, porque Allah subhanahu wa ta'ala los menciona juntos en esta aya. Wallahu al-Khaliq al-Bari. Entonces, eso significa que uno es diferente al otro, por eso lo menciona junto a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, esto significa, dice el Sheikh, que el significado es diferente. El Bari sí tiene el mismo significado del Khaliq. Khaliq quiere decir el creador. El creador. Pero Bari es el creador, pero da más detalle. El Bari es el creador, dice el Sheikh aquí, el creador que da forma específica. El creador que da forma a su creación. Entonces el Khaliq es el creador con el significado general. Pero el Bari, el nombre de Allah, el Bari, es el creador que forma específicamente su creación. O le da una forma específica a su creación. Entonces, esa es la diferencia entre los dos nombres, dice el Sheikh Hafidhullah Ta'ala. Sigue el Sheikh aquí y dice, así como los nombres de Allah Subhanahu wa Ta'ala en este mismo tema, así como los nombres de Alim o Al-Khabir. El Alim, el sabio. Y Khabir también es sabio, pero es un poco más, dice el Sheikh. El Khabir es sabio y posee conocimiento aparente y oculto. O sea, Alim es el sabio de todo y es general, pero el Khabir es el sabio de todo aparente y oculto. Entonces, este ejemplo es igual cuando Allah subhanahu wa ta'ala menciona los dos nombres juntos. Entonces, sigue con el verso y dice la segunda parte del verso, thumma salatuhu. Y después súplicas al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Dice el Sheikh aquí, la mejor explicación de este significado es de Abu Aliya rahimahullah, donde dice cuando se dice salah al mensajero de Allah, es decir, dhikrullah li abduhu
fi mala al-a'la. Es decir, que Allah subhanahu wa ta'ala lo menciona y lo elogie en la compañía, o sea, en una compañía honrada. O sea, enfrente de gente honrada. Es decir, aquí menciona el Sheikh los ángeles, que Allah subhanahu wa ta'ala elogia y menciona el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam en la compañía de los ángeles. Naam. Y el salat de la creación a él, al profeta sallallahu alayhi wa sallam, es dua y súplica a Allah subhanahu wa ta'ala para él, para el mensajero de Allah. Entonces, cuando nosotros damos salah al profeta sallallahu alayhi wa sallam, es una súplica para él. Pero cuando Allah subhanahu wa ta'ala se menciona que Allah hace salah para él, no es que él ora o hace salah, pero él menciona el nombre del profeta sallallahu alayhi wa sallam y alabanzas para él subhanahu wa ta'ala. El Sheikh menciona aquí ثم صلاته على المختار. Al-Mukhtar, el escogido, el elegido, es decir, el mensajero de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala lo escogió el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dice el Sheikh, cuando Allah subhanahu wa ta'ala eligió el mensajero de Allah, lo eligió o lo escogió para su mensaje. Lo escogió de todos los hombres y de toda la creación. Entonces él es el Mukhtar, quien Allah subhanahu wa ta'ala escogió de toda la creación. Sigue el segundo verso y dice وبعد حاك سيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. Que después de todo eso, es decir, después de alabar a Allah subhanahu wa ta'ala y mandar, o sea, hacer súplicas para el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, después de todo eso, toma la sira del mensajero de Allah. Aquí dice, ahaka siratir rasuli. Toma la sira de el mensajero de Allah. Dice, manzumatan mawjizatal fusuli. En una poema pequeña o corta en partes. Al-Fusuli quiere decir, dice el Sheikh, que menciona aquí, lo va a mencionar, que está en partes, capítulos para ser, pero no capítulos en una poema, pero en partes. Entonces dice el Sheikh aquí, es decir, después de alabar a Allah subhanahu wa ta'ala y suplicar a Allah para el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, toma esta poema organizada de la vida del profeta sallallahu alayhi wa sallam, sobre la vida del profeta sallallahu alayhi wa sallam, dice manzuma, es decir, poema con versos. Mawjizata es decir, algo que no es largo, algo corto, pequeño. Entonces una poema pequeña, corta. Dice el Sheikh aquí, Hafidhullah Ta'ala, como mencionamos, la sira es algo largo, pero aquí el autor, el imam, escribió esta poema en una forma, esta poema sobre la vida del profeta sallallahu alayhi wa sallam, sobre la sira del profeta sallallahu alayhi wa sallam, una poema pequeña o corta en comparación a lo grande que es la sira del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y Fusul menciona aquí, es decir, en capítulos o partes. En Fusul, es decir, capítulos o partes. El Fasal es un capítulo o parte. Entonces, partes de la sira diferentes, partes diferentes de la sira del profeta sallallahu alayhi wa sallam, partes de su vida, esas partes importantes de su vida, sallallahu alayhi wa sallam. Sigue con el siguiente verso y dice
مولده في العاشر فضيلي ربيع الأول عام الفيل. Mashallah. Que su nacimiento fue el 10 de el noble mes, o el noble nacimiento, o dice el Sheikh, puede decir su nacimiento fue en el noble día del 10 de Rabi al-Awwal, en el año del fil, en el año del fil, el fil, el elefante. El Sheikh aquí lo va a explicar y dice, aquí menciona el nacimiento del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, y esto no es solo para el mensajero de Allah. Cuando se habla de cualquier sabio o imam, lo primero que se menciona es su fecha de nacimiento o cuando nació, aunque sí se mencionan otras fechas importantes de la vida de la persona, pero también pero siempre casi empiezan con la fecha de nacimiento. Dice el Sheikh entonces, dice que él nació el día noble, o nació en el día noble del 10 del mes de Rabi al-Awwal, en el año del fil, el año del elefante. El año del fil es el año que llegó el rey de Habisha, el Ibra, para destruir la Kaaba. Y Allah subhanahu wa ta'ala los destruyó a él y su ejército. El Sheikh dice, entonces fue un día en historia grande. Mencionan estos, los árabes mencionaban los eventos grandes del año para reconocer el año. Y por eso este año se menciona el año del fil, el año del elefante, porque de este evento que pasó, que el rey Ibra, que llegó de Habisha, de Etiopía, o llegó de Yemen, pero era el rey de Habisha, o era Habishi él, llegó para destruir la Kaaba y llegó con un ejército de elefantes. Y por eso se llama el año del elefante. Y esto fue reconocido como el año del fil. Y sabemos que hay una sura en el Corán sobre esto, Surat al-Fil. Entonces, los eventos más grandes del año lo usaban para nombrar el año. Por ejemplo, dice el Sheikh, si nosotros hubiéramos seguido esa costumbre, este año hubiera sido conocido como el año del coronavirus. Dice el Sheikh porque fue el más grande evento del año, el coronavirus, por ser que es un evento grandísimo. Naam. Sigue en el siguiente verso, dice el Sheikh aquí, o lee y dice, لكنما المشهور الثاني أشره في يوم الاثنين طلوع فجره. Pero lo más reconocido o lo más conocido es el día 12. El día 12, es decir, en el verso que mencionamos, menciona el autor que nació el 10 de Rabi al-Awwal, pero aquí dice el más conocido o el más reconocido es que nació el 12 de Rabi al-Awwal, fi yawm al-ithnain tulu'a fajri, y en un lunes al tiempo de Fajr, cuando llegó el tiempo de Fajr. El Sheikh dice, Hafidhullah Ta'ala, dice, la realidad de esto es que los sabios grandes imams y los sabios de Sira e historia están divididos en diferencias de opinión sobre la fecha exacta del nacimiento del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Una diferencia de opinión grande, dice el Sheikh, del día, del mes, hasta del año, dice el Sheikh, diciendo que el año del fil fue en el año tal y tal del calendario gregorio. El Sheikh dice, no hay ningún texto auténtico que nos dice la fecha exacta de el nacimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam, excepto la narración
que está en Sahih Muslim, que el profeta sallallahu alaihi wasallam nació en un lunes. En el Sahih de Muslim, que narró Qatada, cuando le preguntaron del ayuno del lunes, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Dhalika yawmun wulidtu fi wa bu'ithtu fi", yani que ese fue el día en que yo nací y el día en que fui enviado, es decir, enviado con este mensaje. Dice el Sheikh, pero no hay una fecha exacta con el número del día y del mes y el año exacto. No hay, dice el Sheikh. Y otra cosa dice el Sheikh, dice Barakallahu fikum. El día de nacimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam o de cualquier persona, la Sharia no le da nada de importancia. En nada, dice el Sheikh. No el día de nacimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam ni de ninguna otra persona. La Sharia no le da nada de importancia de nada. Sí, claro que mencionamos que es la costumbre de los sabios o la gente, los sabios de Sira o historia, mencionar el día del nacimiento, pero eso es solo para dar información general sobre esa gente, pero la Sharia no le da nada de importancia en el din. Y por eso vemos, los sahaba nunca le preguntaron al mensajero de Allah sobre la fecha de nacimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam. Esperen, Juan. Se está moviendo esto. Perdón. Nomás quiero cambiar esto. No, se pagó esto aquí. Subhanallah. Ahora, ahí está. ¿Sí está? No. Dice el Sheikh aquí que los sahaba, regreso a lo que dice el Sheikh, y vemos que los sahaba nunca le preguntaron al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam su fecha de nacimiento. No le preguntaron. Ellos solo preguntaban sobre los asuntos que los iba a beneficiar y acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala y a la akhirah. Y de esos asuntos también dice el Sheikh que los iba a alejar de esos asuntos que los iba a alejar de la misericordia de Allah o de la guía de Allah subhanahu wa ta'ala. Preguntaban sobre esas cosas porque eran importantes para ellos. Los sahaba eran los más sabios de la gente y de esta umma, y los que más sabían qué preguntar al mensajero de Allah y cómo preguntarle y qué preguntarle. Así como vemos, como dijo Hudayfa radiyallahu ta'ala anhu en el hadith, que dijo: los sahaba o la gente le preguntaban al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam de lo bueno, y yo le preguntaba sobre lo malo por miedo de caer en él, y hasta el resto del hadith. Pero aquí menciona el Sheikh, esto es importante porque vemos que los sahaba buscaban el beneficio. Si fuera la fecha de nacimiento del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, si fuera algo de khair, algo bueno para saber, lo hubieran preguntado. Hubieran sido los primeros para preguntar eso, dice el Sheikh Hafidullah. Y dicen que pues es porque el mensajero de Allah no sabía la fecha. Por eso no iba, aunque preguntan, el profeta sallallahu alaihi wasallam no sabía la fecha de su nacimiento. Es lo que dicen. Bueno, si fuera, dice el Sheikh aquí, si fuera algo necesario para acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala y algo bueno para saber, Allah subhanahu wa ta'ala lo hubiera revelado a Muhammad sallallahu alaihi wasallam para que sea algo importante en la Sharia. Pero vemos que no fue así. Pero la Sharia no le da nada de importancia a la fecha de nacimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam ni de ninguna persona. Y también cuando
le preguntaron al mensajero de Allah del ayuno del lunes, dice el Sheikh, y él contestó que él nació en el lunes. Eso no fue la única razón. No fue la única razón por qué ayunaba los lunes. O sea, eso no fue la más importante razón para ayunar ese día. Mencionó otras cosas, así como se reporta donde dice ذَلِكَ يَوْمْ وُلِدْتُ فِي وَبُعِثْتُ فِي, y también en otras narraciones o أُنزِلَ عَلَيَّ فِي, que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, ese fue el día en que nací, fue el día en que fui enviado con este mensaje. Este es un gran evento. O fue el día en que me llegó la revelación. Estos dos asuntos, los últimos dos, son, dice el Sheikh, súper más importante de ese día en que nació el profeta sallallahu alaihi wasallam. Vemos que Allah subhanahu wa ta'ala no le dio nada de importancia a esa fecha en la Sharia. Y eso es importante para verlo nosotros. Y eso fue de su gran conocimiento y gran sabiduría, dice el Sheikh aquí, de Allah subhanahu wa ta'ala. Vemos que la gente hoy en día haciendo extravios, innovaciones, desvíos, hasta shirk hacen en ese día con el profeta sallallahu alaihi wasallam. O hacen shirk a Allah subhanahu wa ta'ala con el profeta sallallahu alaihi wasallam. En ese día que piensan que es el día del nacimiento del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Piensan que es el día en que nació el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y en este dicho del mensajero de Allah, bu'ithtu fi, fue el día donde fui enviado en ese día. Esto fue un evento más grande que el día en que él nació. Por ser que con esto cambió todo el mundo. Cuando fue enviado con el mensaje, cuando llegó el mensaje al mundo, cambió todo el mundo. El día del envío del mensajero de Allah fue un día grandísimo y importante, dice el Sheikh, para todo el mundo. El día que Allah subhanahu wa ta'ala reveló también fue el día grandísimo. La segunda parte donde dice unzila alayya fi, el día en que recibí la revelación. También este día fue un día grandísimo. El día que Allah subhanahu wa ta'ala reveló su mensaje al mundo, a la creación, fue un día grandísimo. Que Allah subhanahu wa ta'ala envió su mensaje y envió su mensajero con ese mensaje, con esa guía, como misericordia para la creación, fue un evento grandísimo, dice el Sheikh. Entonces, algo importante, todos los días que se dan mucha importancia, tiene que haber una prueba para ello. Y cuando si hay muchas, dice el Sheikh, si hay muchas veces, y cuando sí hay pruebas para un día que se le da importancia, muchas de las veces es para ayunar ese día. Muchas de las veces, no todos los días, no todo el tiempo, pero dice, por ejemplo, Ashura, Arafa, todos esos días son grandes días y que la Sharia le da importancia y nosotros ayunamos ese día. No. Pero no cada día importante se ayuna, dice el Sheikh. Por ejemplo, dice, se ayuna pero se tiene que entender que se ayuna con pruebas. Como el día de viernes es el mejor día de la semana, entonces el creyente se aferra a las evidencias de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y su orden y lo que ha prohibido. No se da importancia a nada excepto a lo que Allah y su mensajero le dieron importancia, y no en la manera y no en cualquier manera, pero en la manera como ellos le dieron
le dieron importancia a Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero, sallallahu alayhi wa sallam. Recita aquí el Sheikh el último verso que va a recitar aquí o leer, y vamos a terminar después de eso. Dice el verso: ووافق العشرين من النيسان وقبله حين أبيه هانا. Subhanallah. Que esto está acorde de el 20 de Nisan. Nisan, ahorita lo va a explicar, pero es un mes del calendario solar. وقبله حين أبيه هانا. Y antes de llegar él, no estaba su padre. Es decir, antes de nacer, el mensajero de Allah, se murió su padre. Aquí se menciona esa fecha que se mencionó antes del 10 o el 12 de Rabi al-Awwal. Es así, dice aquí el imam, que es acorde del 20 de Nisan. Y Nisan es un mes del calendario afrinji, dice el Sheikh, es decir, extranjero, que es el calendario solar. Y los sabios han dicho que es el cuarto mes del calendario solar, es decir, como abril, por ejemplo. Y se menciona aquí وَقَبْلَهُ حِينَ أَبِيهِ حَانَ. Y antes que llegó a conocer su padre, el mensajero de Allah, su padre murió antes de que nació. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam era huérfano, nació huérfano, y después de unos años murió su madre, y después de eso murió su abuelo, quien tomó la custodia de él, Abdul Muttalib. Y esto fue una gran sabiduría de Allah subhanahu wa ta'ala, que todos los padres de él, padre y abuelo, madre, murieron. Esto Allah subhanahu wa ta'ala demostró que el mensajero de Allah no aprendió nada de esto, o del mensaje de él, o del mensaje del Islam. Nada lo aprendió de sus padres. Nada lo aprendió de sus padres o de nadie a su alrededor. Él era huérfano, y esto fue de la sabiduría de Allah subhanahu wa ta'ala. Y lo hizo un ejemplo. Hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam un ejemplo. Allah subhanahu wa ta'ala fue quien lo guió desde pequeño hasta ser hombre. Allah lo hizo un ejemplo de que era un huérfano sin nada, sin familia, sin nada, y era un líder, un gran líder, reconocido por todo el mundo, y el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, el mejor de la creación, el más noble, el más bueno y piadoso de la creación, sallallahu alaihi wasallam. Y el Sheikh aquí dice, y aquí paramos, ya Juan, ya la clase se hizo un poco larga, entonces paramos aquí y vamos a continuar el jueves bi'idhnillahi ta'ala, y con eso terminamos la clase. Ya Juan, barakallahu fikum, wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum ya Juan, jazakumullahu khairan.